Y a partir de aquí, ahora sí, todo es toxicidad. Buenas, sí, hoy ya me encuentro mucho mejor, 1000 veces más revitalizado, precisamente de cara a una semana que va a ser apoteósica, colosal en cuanto a eventos y por supuesto el lanzamiento de la Nintendo Switch 2, una videoconsola sobre la cual me gustaría que en la caja de comentarios me dejaseis cuál es la fecha estimada que os pone vuestra tienda, porque a mí Amazon, tanto con la mía como la que tenía para sorteo, me pone que es para el día 11 y estoy cagado. Esperemos que cumplan, pero en fin, vamos al lío con otro mogollón de cosas, porque esta semana puede que empiece un poquito antes toda la tralla que teníamos pensada y que repasamos en el vídeo de ayer, ya que mañana mismo podríamos tener un evento de videojuegos de la propia Sony PlayStation. Ojito con eso, lo voy a comentar en detalle en este vídeo, porque la noticia estaría básicamente a la vuelta de la esquina. Pero bueno, no nos vamos a quedar simplemente ahí, porque también tenemos que hablar de los videojuegos que llegan a PlayStation Plus Essential, al básico de toda la vida, al igual que también videojuegos que se van de Game Pass antes de la tanda que tendremos disponible, o mejor dicho, anunciada durante el día de hoy, de la cual ya conocemos un mogollón de videojuegos. Pero bueno, en el vídeo mañana haré un repaso completo de todo lo que nos tengan que mostrar, aparte de muchas noticias bastante calentitas que seguramente den para que hablar. Para comenzar, quiero comentar aquí unas muy buenas noticias que tenemos respecto a este videojuego del que hemos hablado previamente. Prelude Dark Pain, un videojuego que ya sabéis está desarrollado por gente de mi propia tierra, gente de aquí del sur de España, y que bueno, pues están trayendo un título ni más ni menos que de acción táctica por turnos, como si fuera un Final Fantasy Tactics, donde tú tienes a diferentes personajes, cada uno con unas funciones muy específicas, con las cuales pues tendrás que ir afrontando diferentes batallas en una ambientación que os recordará mucho a Darkest Dungeon, por ejemplo. Es un poco ese estilo de animación oscura, ¿no? Y bueno, es un videojuego que yo pude jugar de manera anticipada y que la verdad me sorprendió muy para bien. Es un videojuego que tiene muy buena pinta en todos los sentidos y parece que las cosas no podrían irles mejor, porque de momento están finiquitando ya su Kickstarter. Ya sabéis, un programa de financiación mediante el cual pueden completar el videojuego, y ahora mismo pues han superado los 100.000 euros de recaudación. Creo que está muy por encima de lo que estaban solicitando para que el título saliese adelante. Ha sido un completo éxito y yo la verdad que me alegro mucho por ellos, porque el trabajo que están haciendo es muy interesante. Además de todo eso, han conseguido esto que estáis viendo en pantalla. Un DLC gratuito ya anunciado, una colaboración estrecha con Blasphemous. Sí, otro videojuego patrio, precisamente, otro videojuego de mi país, que tendrá un lugar y tendrá una especie de aparición. Aún no se han revelado grandes detalles acerca de esto, pero estará dentro del título. Y recalco, será un contenido gratuito. Aquí, ya que les está yendo precisamente muy bien, pues van a aprovechar para dar contenido de la mejor calidad posible, por supuesto con muchos guiños al videojuego español. Y la verdad que me parece otra grandísima noticia. Vamos a ver con quién más acaban colaborando, porque de momento todo marcha muy bien. Aún quedan algunas horas para que podáis participar en ese Kickstarter, y además de todo eso poder optar también a ediciones en formato físico, las cuales creo que distribuye Selecta. Estará disponible para todas las plataformas de videoconsolas y también por supuesto para el mundo de la PC Gaming. Os iré haciendo un F5 con cualquier novedad al respecto, pero hablando de hacer un F5, de lo que sí tenemos novedades es de la posibilidad de que hoy anuncien un evento de Sony PlayStation, y posiblemente sea el mítico anuncio de lo decimos hoy para sacarlo mañana. Todo esto viene del bueno de Shinobi. Y no hablo del protagonista de los videojuegos de Sega, no hablo de ese, sino hablo de este conocido señor que a veces suelta informaciones por aquí y por allá, creador de contenido que suele tener bastante tino en bastantes cosas, lo que pasa que generalmente no se dedica al mundo de las filtraciones, aunque sí que filtra bastantes cosas, así se ha dicho. Pero bueno, ¿qué es lo que ha dejado caer? Pues le ha preguntado a un muchacho acerca de un posible evento de Sony PlayStation, diciéndole pues que hoy era su cumpleaños tal y que cual, y le respondió básicamente: prepárate, feliz cumpleaños.
No sé, como dejándole caer, dándole como una pequeña pistita de que hoy tendríamos un anuncio de State of Play o evento de PlayStation en general. Es básicamente eso, como una pistita que ha dejado por ahí. Esto, en realidad, no debería de sorprendernos porque ya Jet Groove ha comentado en su momento que a principios de este mes tendremos que tener un evento de PlayStation. No se sabe si primera, segunda semana, y Jet Groove tampoco tenía muy claro si era State of Play o PlayStation Showcase, aunque él opta más por lo primero que por lo segundo, más que nada porque un showcase estaría más dedicado a cuando varios videojuegos ya se hayan lanzado y puedan darle gran espacio a videojuegos que vayan del 2026 en adelante. Pero bueno, eso sería de momento la novedad y ojalá acabe sucediendo, porque al fin y al cabo Sony suele tener la publicidad no solamente de sus propios videojuegos, que eso ya todos lo sabemos, sino de, por ejemplo, Resident Evil 9. Ese videojuego en principio no creo que lo anuncie el Doritos, eso debería de ser Sony, repito, porque son los que han anunciado todos los videojuegos anteriores de la saga. Así como también videojuegos propios, me gustaría conocer más acerca de Ghost of Tsushima mismamente. Me gustaría conocer más acerca de proyectos que vayan más adelante de ese videojuego, porque sí, Death Stranding hemos visto mucho, Lost Soul Aside es un videojuego del que también hemos visto bastante, me falta eso, del Ghost of Tsushima, y de ahí en adelante, ¿qué más cositas tendrían por lanzar? Incluso si hubiera alguna novedad adicional a finales de este año, quitando el caso de Marathon, que veremos a ver dónde queda eso, pero de proyectos serios de Sony PlayStation todavía tendrían muchas cosas que comentarnos y a ver si es posible que en este evento se acaba cumpliendo, se acaba anunciando y tenemos algunas novedades. Y hablando de PlayStation, también quiero comentaros las novedades que nos trae PlayStation Plus Essential, el programa básico de toda la vida, no solo en niveles superiores extra y premium, aunque también nos sirven para conseguir estos videojuegos, sino que se trata del normal, que te da acceso a los videojuegos online, que siempre te da un pequeño catálogo de juegos para que los tengas disponibles siempre y cuando sigas suscrito. Y uno de ellos es el que estáis viendo en pantalla, Alone in the Dark, la última versión de este videojuego que se lanzó. Un título que en lo personal yo considero que se ha infravalorado muchísimo. Es un videojuego con el cual me lo pasé muy bien. Videojuego que además no es demasiado largo. Sí que es cierto que la excusa para darle una segunda vuelta alternando de personajes no está demasiado bien configurada, porque básicamente es el mismo videojuego alternando pues algunas situaciones y el capítulo final. Pero en resumidas cuentas es un videojuego muy entretenido, muy divertido, y por favor os invito a que le deis un vistazo por vosotros mismos. Pero aparte de eso, también llega este Bone Rags Cyberpunk. Se trata de un videojuego que tiene todo el alma, viene a ser una especie de sucesor espiritual de Jet Set Radio. Sí, tienes que ir por las calles grafiteando todo lo que te encuentres, básicamente. Un poco, pues, a base de patinajes por aquí y por allá y hacer el gamberro. Un título que la verdad está bastante divertido y que os invito también a que le echéis un vistazo, y además lo podéis reclamar desde PS4 y desde PS5. Además de todo eso, llega también Destiny 2 de Final Shape, y también, por ejemplo, llega el NBA 2K25, versiones para PS4 y PS5 en estos dos últimos videojuegos que acabo de comentar. Si os gusta Destiny y queréis tener esa temporada adicional, pues ahí lo tenéis, que de hecho tuvo muy buenas valoraciones. En el resto, yo ya no sé qué deciros. Pero bueno, al fin y al cabo, pues todo esto, recalco, lo podéis reclamar desde hoy mismo y os lo quedáis siempre y cuando sigáis aquí. Apunto también, por cierto, que para jugar a esta expansión de Destiny necesitáis el videojuego base. Simplemente con esto no os valdría para echarle unas partidas. Pero ahora cambiamos de servicio de suscripción, pasamos de PlayStation Plus a Game Pass, concretamente no con los videojuegos que entran, sino con los videojuegos que se van. Son estos que ahora mismo estáis viendo en pantalla. La tanda de lanzamiento la conoceremos en las próximas horas, vídeo de mañana, recalco, lo repasaremos. Pero en esta tanda se van videojuegos como por ejemplo este que estáis viendo en pantalla, Dordong, un videojuego que en cuanto a la estética visual, incluso la sonora, me atrevería a decir, todo lo que es el apartado artístico del videojuego es muy llamativo, muy bonito, está muy bien conseguido. Videojuego de corte independiente en 2 dimensiones, con mucha carga sentimental, narrativa, por aquí por allá, un poco como le suele gustar a estos videojuegos, y que además no te va a llevar para muchas horas, 4 o 5, no más.
Aparte de todo eso, hay otros videojuegos que están bastante curiosetes, como por ejemplo el Rolling Hills, donde tienes que crearte pues un restaurante y tienes que ir atendiendo clientes y todo el rollo. Videojuego, la verdad, bastante apañado, bastante entretenidito para echar el rato y poquito más, así se ha dicho. Aparte de eso, ¿qué más cosas hay? Se va el Insonzo, un videojuego que en general, pues no ha terminado de conseguir esas comunidades que se estaban deseando, ¿no? Pensaban que al entrar en Game Pass la cosa podía ir mucho mejor, pero parece ser que nunca ha llegado a tener el tirón esperado. Y más allá de todo eso, honestamente, es que me parece una tanda de salida muy poco interesante. Me refiero que no voy a echar de menos casi ningún videojuego de los que hay aquí. A mí me llamaba la atención el Despersonalization. Lo que pasa que es un videojuego que ni siquiera viene traducido al español, y para mí eso es una cruz, salvo que sea un videojuego de mecánicas tan básicas y sencillas que no haga falta enterarse de nada, pero bueno, así se ha dicho, seguramente entren mejores títulos. El videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Hi-Fi Rush, uno de los mejores títulos del año 2023, también lo tenéis disponible en Game Pass si os interesa, pero el caso es que su estudio de desarrollo, Tango Gameworks, está de vuelta, sí. Después de esa canallada de cierre que tenía previsto hacer Microsoft con el estudio y después de que por suerte llegase Krafton y los salvase en el último momento, finalmente han terminado su refundación. El estudio vuelve a existir al completo, se han un poco conjuntado a algunos de los desarrolladores que estaban ahí en su momento original y de nuevo pues van a empezar a crear grandes experiencias de juego. Ya tienen pues nuevo logotipo, ya tienen la sede establecida y bueno, pues básicamente están reorganizados para hacer lo que saben hacer, crear grandes títulos, crear historias que básicamente nadie más nos ofrece y traer unas experiencias completamente distintivas en esta industria, algo que precisamente le hace falta a Microsoft. Sí, perder este estudio es una de las mayores cagadas que ha hecho en toda la generación, sino quizá la más grande con diferencia. Una auténtica castaña de decisión la que tomaron en su momento, que por suerte no ha llevado a males mayores como la desaparición completa del estudio, ni mucho menos de la licencia que acabamos de comentar. Aunque eso sí, algunos me preguntan si Tango Gameworks, siendo ahora entre comillas independiente de Microsoft, aunque asociada a Krafton, puede desarrollar secuelas de otros videojuegos conocidos como The Evil Within mismamente, o por ejemplo, yo que sé, Ghostwire Tokyo. No, en principio esas licencias le pertenecen todas y cada una a Microsoft. A Tango simplemente le han dejado por el camino Hi-Fi Rush, es la única de la que pueden tirar ahora mismo. Así que por todo lo demás, salvo que Microsoft ceda licencias, de momento no hay absolutamente nada que hacer. Una pena porque seguramente se van a quedar completamente enterradas. Cambiamos a otro estudio bastante alternativo que en los últimos tiempos también ha sacado alguna que otra joyita. Los creadores del Stellar Blade han presentado lo que será su nuevo videojuego, y ojo porque suena bastante bien, aunque no por las razones que muchos estáis pensando, que yo os conozco, las manos quietas. Señores, han presentado Project Witches, en este caso Proyecto Brujas si lo prefieren ustedes, pero bueno, se trata de un JRPG tradicional de mundo abierto, un videojuego que está previsto como lanzamiento multiplataforma de cara al año 2027. En principio saldría para todos los sistemas posibles, incluyendo PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, y que bueno, todavía le queda un camino de recorrido bastante interesante. Se trabajará bajo el motor Unreal Engine 5, motor gráfico con el cual pues están más o menos acomodados desde hace tiempo, porque es precisamente con lo que trabajaron en su último título, ¿no? Y bueno, pues oye, la verdad que suena bastante guapo, que no se van a quedar encasillados en hacer videojuegos del estilo Stellar Blade precisamente, que van a intentar variar un poco las mecánicas de juego que te van a ofrecer cada una de sus experiencias. En el apartado artístico, sí, se va a continuar siendo lo que ha sido siempre el tipo este que está detrás del estudio. Es que es un señor que, bueno, si repasáis un poco su historia en los videojuegos, siempre ha hecho un poco títulos subidos de tono, ¿no? En la etapa de la 360 ya tuvo con un par de videojuegos así también bastante subidetes, pero que en general suelen ser muy buenos. Al final es que la gente habla de los títulos de este tío mucho más por su aspecto que por lo bueno que acaban resultando ser luego como videojuegos. Y oye, sí que es cierto que aquí las protagonistas son un poco más exageradas en cuanto a dotaciones y bueno, seguramente cuando sean mayores van a tener un dolor de espalda que no es ni medio normal. Pero en fin, la verdad que suena bastante interesante el proyecto. De aquí a 2 años, en principio,
ya lo tendríamos. Por cierto, llega un parche muy importante para Elden Ring Nightreign. Ya saben ustedes, este videojuego que se lanzó hace unos días y que de hecho contaba con un modo para jugar completamente desconectado del online, pudiendo tener una experiencia de un solo jugador como toda la vida, pero sin embargo no era una experiencia que estuviese muy bien medida, y es que yo lo comenté en el canal, a mí eso me pareció un parche de última hora para que los jugadores no se asustaran de comprar este videojuego, para que los usuarios más tradicionales de From Software no tuviesen miedo a adentrarse en este título, que no tuvieses que depender de conectarte con otros usuarios para poder pasártelo. El problema es que eso estaba muy mal balanceado, y ahora con el último parche, pues por ejemplo, tienes una reanimación automática tras una derrota, los jefes, en las grandes batallas, como quien dice, al menos una vez, y luego pues tendrás más runas ganadas por expedición que vayas haciendo, a diferencia si lo juegas en conjunto, una mejora muy de agradecer. Y para cerrar vamos a ir con una pequeña polémica que se ha dado a lugar durante el fin de semana y que no tenía yo demasiado claro si comentarla, pero bueno, ahí va. Parece ser que Xenoblade Chronicle X, videojuego de la propia Nintendo, ha aparecido en el asistente de ayuda de videojuegos de Microsoft en PC. Bien, esto ha levantado muchas especulaciones diciendo, oye, ¿qué hace ahí? O sea, es un videojuego, como todo lo de Nintendo, que está cerrado a Nintendo Switch. ¿Qué tiene que ver aquí el asistente de juegos de Microsoft en PC? Como si el videojuego tuviese alguna intención de salir ahí. En fin, a ver, yo en lo personal creo que esto ha sido pues un fallo de filtrado de información, de temas de IA y este tipo de cosas que te generan en base a búsquedas que tienen usuarios en su navegador y bla bla bla. Creo que los tiros van por ahí. Ahora, a mí me sorprendería que en algún momento Nintendo portease sus videojuegos a PC. No me sorprendería porque es el camino que ha llevado toda la industria. Y lo siento porque sea muy fan cerrado de Nintendo. Los usuarios de PlayStation pensaban lo mismo. Los usuarios de Xbox hace 10 años pensaban exactamente lo mismo. Tranquilidad que todo se acaba dando. Ahora, concretamente en la tienda de Microsoft, eso ya lo dudo mucho. No sé, a mí la verdad que eso ya me parecería bastante extraño. Pero bueno, no creo que sea algo que esté sucediendo hoy, ahora, ni siquiera esta generación. Ya lo veremos. Pero en fin, simplemente creo que ha sido un error de filtrado y poquito más que comentar. Si hubiera alguna novedad, os haré el F5 como siempre. Pero a partir de ahora, y como siempre, también quiero invitaros a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones. Y también, por supuesto, deciros que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.